seguramente ahora les va a comentar mejor, pero nociones vinculadas a imagen, texto y artefacto, fotografía etnográfica chaqueña, estetización del otro, usos y sentidos históricos y contemporáneos de las imágenes en el contexto de la edición de ensayos visuales y fotolibros. Para que la conozcamos un poco a Alejandra, ella es doctora en artes, es investigadora asistente de CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas, en el IGI. Es docente de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura. Su campo de interés se ubica en el umbral entre la visualidad y la escritura, con énfasis en la fotografía y otras prácticas artísticas desarrolladas en el NEA a partir de los imaginarios de otra edad, periferia cultural y modernidad. Algunas de sus publicaciones, y con esto vamos terminando, se destacan Fotografía Argentina y Mediatización del Arte Contemporáneo, la construcción de mitos nacionales en proyectos expositivos expandidos en la red, en coautoría con Cleopatra Barrios, en la revista Disertaciones, Políticas de la Memoria en y desde la Imagen, la serie fotográfica Chaco 1978, de Pedro Luis Raota, en coautoría con Mariana Giordano y Luciana Sudar, en la revista Aiestesis, y la fotografía etnográfica chaqueña en el mercado contemporáneo del arte, crítica curatorial y circuitos expositivos, también en un libro compilado por la doctora Giordano. Así que la vamos a dejar a Alejandra para que exponga. Les recordamos que si van surgiendo dudas o algunas preguntas, las pueden ir depositando en el chat para que después podamos realizarlas todas juntas, lo mismo que los comentarios. Así que, Alejandra, cuando quieras, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Cheche, gracias, Cleo, por la invitación, por la propuesta, por la idea de compartir algo de lo que estuve trabajando desde hace un tiempo a esta parte en relación a la fotografía de comunidades indígenas chaqueñas. La idea de la exposición, al menos como la pensé, está organizada en 3 grandes bloques. La idea es que en el primer bloque les presente en términos muy generales, por una cuestión básicamente de tiempo, algunos aspectos generales que hacen al contexto cultural en el marco del cual se producen y se difunden las imágenes fotográficas que toman como referente a los pueblos indígenas. En el segundo bloque, detenerme en 4 casos, 4 producciones fotográficas, y dentro de esas 4, a su vez, hacer el foco poniendo el énfasis en 2 producciones fotográficas en las que, a mi modo de ver, se produce un mayor diálogo conflictivo con las imágenes históricas, de carácter más exotizante y estereotipado de representación de la alteridad indígena. Y en el tercer y último bloque, referirme a la circulación, la difusión de algunas de estas imágenes en el contexto editorial de publicaciones conocidas como fotolibro, libro, ensayo fotográfico, en el marco del cual se dan estas relaciones entre lo visible y entre lo enunciable, es decir, la intervención de la palabra y de qué manera, a partir de esa tensión entre el discurso escrito y el discurso verbal, se reproducen, se reiteran o se rompen ciertos patrones exotizantes de representación de la alteridad. ¿Sí? Por una cuestión también de tiempo, porque soy malísima manejando los tiempos virtuales, pero también presenciales. Ya me conocen Chechi y Cleo, me han parecido también Mariana, en estas instancias expositivas. Como ahora no pueden codearme o pasar un papel para decirme que me calle, organicé la exposición en base a algunos fragmentos, recortes de trabajos de artículos míos, y la idea es que vaya tomando estos fragmentos, los vaya leyendo y comentando a partir de imágenes también que voy a ir proyectando, ¿sí? Voy a compartir pantalla. Bien. La idea en este primer bloque es compartir una serie de imágenes, no me voy a detener en ellas, y esto es intencional, ¿sí? Es más claro por si surge algún tipo de interrogante, de consulta acerca de las imágenes que corresponden a este primer bloque. La idea es que podamos charlar acerca de estas imágenes en el espacio un poco que está destinado a esto, una vez que concluya la presentación, porque me interesa hacer foco en el segundo bloque, ¿sí? Y ahí detenerme especialmente en algunas imágenes. Bien. Múltiples han sido y continúan siendo las
las discusiones, los debates que generan las imágenes fotográficas de comunidades indígenas, pero entre estos debates hay, a mi modo de ver, uno que se destaca, que reaparece de manera muy intensa e insistente, y es la disputa ética por lo fotografiable, ¿sí? Lo que se tiene derecho a ver del otro, y el consecuente interrogante acerca de quién se arroga ese derecho y para qué. En la actualidad, la fotografía sobre comunidades indígenas demanda entonces el replanteamiento de una cuestión inherente a la toma fotográfica, es decir, dónde posicionarse, desde dónde ver, ¿sí? Y una vez consumada la captura, una vez obtenido el producto final, el registro, dónde mostrarlo, ¿sí? ¿Para qué mostrarlo? ¿Y para quién? ¿Sí? ¿Ante quién exhibir una fotografía? A este requerimiento ético, ¿sí? Por parte del fotógrafo, de la fotógrafa, de los fotógrafos, de posicionarse en lo que algunos autores llaman la distancia justa, si es que existe algo así, se suma otro compromiso por parte de quienes asumimos la interpretación de la imagen fotográfica, ¿sí? Por parte de quienes intentamos leerla, de acuerdo al ámbito y a la modalidad en que dicha imagen se presente, de acuerdo a los deseos, a los intereses y expectativas de lectura que una imagen pueda generar, ¿no? Este compromiso está asignado a su vez por otra dimensión que afecta a la propia naturaleza de la fotografía, al propio ser de la fotografía, entre comillas, y que es su carácter de técnica históricamente al servicio de la verdad, ¿sí? Y esto con muchísimas comillas. Esa fatalidad de su genealogía tecnocientífica, como la nombra uno de los autores claves dentro de los estudios de imagen fotográfica, Fontcuberta, fatalidad que la condena desde sus orígenes a ser considerada como el reflejo mimético de lo real, ¿sí? Y a inscribirse desde esa concepción en los parámetros de la práctica documental como un instrumento, como una herramienta capaz de comunicar certezas, ¿sí? Lo que vemos en la imagen fotográfica existió, ¿sí? Esa es una concepción que la fotografía trae consigo desde el momento en que surge como tal, como un dispositivo técnico, que hereda y que se desplaza hasta la actualidad, incluso en el contexto más actual del arte, ¿sí? Entonces, a esta génesis, a esta trayectoria de la fotografía como un fragmento testimonial, capaz de certificar lo real, se añade en la actualidad el proceso acelerado y generalizado que se conoce como estetización de la experiencia, ¿sí? Fenómeno o situación que desde fines del siglo XX la lleva a incorporarse de modo cada vez más explícito a una amplia gama de prácticas artísticas como la pintura o la escultura, hasta otras formas más, prácticas más contemporáneas como la instalación o la performance. El hecho de asumir la absorción definitiva del arte por la técnica, y esto ahora un poco me detengo en la idea de estetización de la experiencia, de dónde viene, surge de un presupuesto de Walter Benjamin, planteado hacia 1930, en relación a este vínculo entre el arte y la técnica, ¿sí? Esta idea de asumir que el arte es completamente absorbido por la técnica y por lo tanto se produce una anulación entre los límites que en algún momento que restringió a cada una a un campo diferente, ¿sí? Entonces, esta idea según la cual el último reducto de lo real, el más recóndito e íntimo recinto de la vida alcanza el nivel de lo estético, ¿sí? Hace que en la década de 1980 Gianni Gattimo plantea a partir de esta idea la idea del fin del arte, ¿sí? Es decir, que pensar que el arte deja de existir como un fenómeno específico, como un campo autónomo, y se disemina por la vida toda, la estetiza por completo, y hay esta idea de la experiencia estetizada o la estetización de la experiencia, ¿sí? De acuerdo al juego de palabras que se quiera plantear. Esta situación la vuelve omnipresente a la fotografía en galerías, en museos de arte, en formas tan diversas y variadas, que su identidad, de alguna manera, que su estatuto se complejiza por completo, ¿sí? Y esto se agudiza aún más en aquellos casos en que se incorpora además
el uso de tecnología digital o electrónica que expanden notoriamente los límites de lo fotográfico, ¿sí? De allí entonces que el resultado más claro, que de alguna manera podemos concluir, es que resulta extremadamente complejo definir o indicar o delimitar en la actualidad dónde comienzan las fronteras que separan a lo estrictamente fotográfico de el video o de cualquiera de las otras formas de material icónico, gráfico, textual que puedan aparecer en la pantalla de un ordenador, por ejemplo, ¿sí? Estas imágenes son solo a modo muy así contextualizante. No quiero detenerme para no quitarle tiempo a las imágenes sobre las que sí me quiero detener. Bien. En este complejo espacio de tecnologías, de cuerpos y de prácticas de representación actuales, entonces se ha difuminado la definición o rol específico de la fotografía. Es decir, de preguntarnos qué es o qué significa una imagen fotográfica, pasamos a interrogarnos dónde, cuándo, algo puede ser considerado llamado fotografía, ¿sí? Y este interrogante, que por supuesto está planteado por muchos referentes del campo de estudios sobre la imagen fotográfica, es la pregunta que de alguna manera yo quiero plantear como eje de la presentación, ¿sí? Puntualmente en el caso del corpus de fotografías que yo trabajé, esto estaría vinculado a dónde y cuándo algo puede ser llamado fotografía etnográfica chaqueña en el horizonte actual, ¿sí? Cuando digo chaqueña, me refiero a la zona conocida como Chaco argentino, es decir, que aludo no solo a la provincia de Chaco, sino también al territorio que involucra también parte de las provincias de Formosa, suroeste de Salta y norte de Santa Fe, ¿sí? No hago hincapié en esta oportunidad, pero sí en otras instancias hemos trabajado con Mariana corpus fotográficos que remiten a la zona conocida como Gran Chaco, ¿sí? Que además de esta zona que les describí, del territorio argentino, comprende también las tierras del oeste de Paraguay y sureste de Bolivia, ¿sí? Pero no es el caso que voy a abordar ahora en esta oportunidad. Bien. De este primer entonces interrogante, que de alguna manera actúa como eje o como disparador de la exposición, se derivan otros, ¿sí? Les recuerdo que este interrogante era cuándo y dónde algo puede ser llamado o denominado fotografía etnográfica en la actualidad. De este interrogante se derivan otros como qué transformaciones culturales de orden ético, estético, político, operan cuando la fotografía sobre pueblos indígenas es difundida en contextos que antes estaban reservados exclusivamente al arte, ¿sí? ¿Qué cambios se producen cuando de ser considerada o leída en términos de evidencia documental pasa a ser considerada como objeto estético, ¿sí? Con todo lo que eso pueda llegar a querer decir hoy, ¿sí? Hay un supuesto, una hipótesis de partida con la que yo vengo trabajando este tipo de materiales, y es que en algunos casos, no en todos, la incorporación de la fotografía etnográfica en el contexto del arte contemporáneo, ya sea mediante su exposición en espacios convencionales de arte, como museos, galerías o en formato de publicaciones, provoca la apertura de un espacio de disenso, ¿sí? Hay un corrimiento, un desplazamiento respecto de los usos, los sentidos y las funciones tradicionalmente asignados a la fotografía de pueblos indígenas, ¿sí? En algunos casos, ciertos fotógrafos, ciertas fotógrafas, eligen como objeto de representación a las comunidades indígenas, pero al elegirlas permiten su participación y su intervención activa, ¿sí? Y de esta manera, en ese gesto, en esa decisión, en esa intención, evitan la recaída en viejos estereotipos asociados al paradigma documental de percepción del otro, a través de diferentes recursos, ¿sí? Desde el uso del color, los ángulos, los recortes inesperados respecto de esa representación estereotipada de la alteridad, y es en esos casos en los que yo me quiero detener a continuación, ¿sí? No obstante, hay otros casos en los que la intervención de la palabra, y esto se da puntualmente en el caso de el formato editorial, en el marco del cual se difunden las imágenes, es decir, en estos textos o publicaciones conocidas como fotolibros o libros, ensayos fotográficos,
Lo que ocurre es lo contrario. A veces justamente con la intervención de la palabra a lo que se llega es a la reactualización de ciertos estereotipos culturales. Es decir, se llega a reforzar ese exotismo de antaño, ¿sí? Bien. Me voy a detener entonces en un primer caso. No voy a hacer foco también por una cuestión de recorte y de manejo del tiempo en los estereotipos, ¿sí?, específicos, iconográficos que se han reiterado en muchísimas de las producciones fotográficas previas a estas que de alguna manera podemos calificar de contemporáneas, pero si surge la inquietud o la consulta podemos charlar acerca de esto después de la exposición. Hay algunas imágenes que tengo también para compartirles si llegara a surgir el interés, ¿sí? El primer caso en el que me quiero detener es el caso de Grete Stern. Es de alguna manera un caso que actúa como bisagra, o si se quiere como precedente de las producciones contemporáneas, ¿sí? Su trabajo lo realiza Grete Stern, lo voy a decir bien si me sale en alemán, Grete Stern, entre Chaco, Formosa y Salta, en el periodo de 1958 y 1964 aproximadamente. Y todo su trabajo, en cierto modo, podría ser nombrado, calificado en esto que yo llamo la captura de la sonrisa, como una estrategia estética y a la vez como un hallazgo antropológico, es decir, es como una suerte de resultado, si se quiere, a partir de un encuentro, del encuentro que tiene la fotógrafa con las comunidades indígenas, ¿sí? Grete Stern es una fotógrafa sumamente reconocida, con una formación muy importante en la Bauhaus y un desarrollo de trabajo muy relevante en el campo del diseño también, que en esta época, en 1958, especialmente a partir de un requerimiento de la Universidad Nacional del Nordeste, entra en contacto con las comunidades indígenas, ¿sí? Solo mostrarles a grandes rasgos algo que a mi modo de ver es la característica más destacada de su producción, y se vincula con el gesto que logra capturar, de alguna manera, ¿sí? Las imágenes de Grete Stern se caracterizan, no todas, pero muchas de ellas, por retratos que no están, con miradas que no están destinadas a la propia fotógrafa, es decir, no son registros de personas que están mirando la cámara, sino que Grete parece captarlas en situaciones donde estas personas están compartiendo alguna situación con parte de su comunidad, ¿sí? Y hay un gesto muy notorio, muy característico, que es esa sonrisa que a veces aparece como vislumbrada, bosquejada, y en otras más explícita, y es a partir de este gesto que podemos establecer un primer desplazamiento, corrimiento respecto de las formas más tradicionales y hegemónicas de representación histórica sobre la alteridad indígena, ¿sí? A modo así más comparativo, les comparto esta imagen de Manuel de San Martín, en 1890. No se trata de un retrato, sino de un registro de cuerpo entero, pero básicamente es como de alguna manera la síntesis de estas marcas visuales iconográficas que permitían o estaban intencionalmente elegidas para connotar una idea de salvajismo, ¿sí?, asociada al indígena. Desde el arco y la flecha hasta la vestimenta y obviamente el decorado que tenía que aludir a esta idea de un contexto agreste en el marco del cual se movían, se desplazaban las comunidades indígenas, ¿sí? Esto en Grete no ocurre, hay un salto importante en su manera de retratar a las comunidades indígenas. ¿Siguen viendo? Porque yo dejé de ver la presentación, pero no sé si ustedes la están viendo. Sí, Ale, sí. Perfecto, bueno, continúo. Entonces, miro para acá porque estoy con la otra computadora donde veo la presentación en PowerPoint. Se produce entonces en Grete esta idea del abandono de la pose sobrecogida y turbada, que era de alguna manera muy característica en los registros pretéritos, de ese rostro aducto, incluso a veces desafiante del indígena. Se pasa a la sonrisa como un gesto de integración y de intercambio entre subjetivos, es decir, se abandona esa idea de distanciamiento, apropiación de la cámara fotográfica, ¿sí? Y es en este pasaje, en esta tensión, que se produce un nuevo régimen de visibilidad, o se vislumbra un nuevo estatuto de la mirada, ¿sí? De Grete solo esto, paso a otro caso
más contemporánea, María Sorzón. Es un registro de una fotógrafa santafesina que lo realiza en Salta entre 1990 y los años 2000. La particularidad en este caso está dada por la indeterminación de los espacios, ¿sí? Lo que yo llamo la descontextualización geográfica y situacional como tentativa de nuevos modos de representación, ¿sí? El foco aquí está puesto no tanto en el modo en que aparecen retratadas las personas, sino el contexto en el marco del cual se dan esos registros, ¿sí? Se abandona esta idea de contextualizar en un registro fotográfico una escena particular que remita a una acción concreta, como era muy característico en el caso de las misiones, ¿sí? En este caso una misión franciscana, donde aparecía el sacerdote dando cuenta de cómo a través de su gesto y de su accionar en ese terreno convertía, entre comillas, a la civilización a los pueblos indígenas, además de la presencia del sujeto blanco, ¿sí? El referente de la civilización, aparecían los indígenas, pero ya no vestidos, ataviados con esos parámetros históricos como veíamos en el registro anterior, sino ya con cierta vestimenta también de los blancos. La idea de vuelta era ya no asociar al indígena con un paradigma primitivista, ¿sí? De salvajismo, de barbarie, sino como un sujeto capaz de convertirse a la civilización, ¿sí? Esto en los registros de María Sorzón desaparece por completo, no hay ninguna marca, ninguna huella iconográfica que nos dé un parámetro de que lo que vemos remite a un contexto particular, ¿sí? Podría tratarse de cualquier paisaje de Latinoamérica, y esto es uno de los elementos que a su vez pueden ser considerados desde un lugar mucho más crítico, lo voy a comentar más adelante. Pero un poco esta idea del régimen de visibilidad, que en el caso de Grete se daba a partir del gesto de la sonrisa, pasa por el espacio registrado, ¿sí? Ese estatuto de la mirada está de alguna manera condicionado, ¿sí? Motivado por la imprecisión del espacio registrado. En este sentido se podría decir entonces que hay un pasaje de ese registro de corte más documental, histórico, de ese peso objetivo, entre comillas, con el que cargó siempre la fotografía, hacia un campo, una dimensión del orden del artificio estético, de la invención, donde a partir de ciertas licencias, como el juego entre luces y sombras, se permite justamente mostrar, visibilizar al indígena desde otro lugar, ¿sí? Algo, sin embargo, persiste de algún modo como huella de cierto exotismo en relación a esta intencionalidad de mostrar de esta manera los espacios, y es esto que plantea un autor que tiene que ver con seguir concibiendo los espacios, ¿sí? De las comunidades indígenas como paisajes bellos, aislados de la civilización y congelados en un tiempo mítico, ¿sí? Esta última idea es algo que se va a mantener y que se va a hacer explícita en otra de las producciones en las que me voy a detener más adelante. Bien. El otro caso, esta es una de las producciones en las que me quiero detener, es un caso donde se da un cruce muy notorio y explícito entre la publicidad, el mercado y el consumo exótico como un principio de visibilidad. Hay literalmente un abuso de la belleza, ¿sí? De lo que se considera digno de ser fotografiado. Es una producción que corresponde a Gaby Gersten, es una fotógrafa que proviene del campo de la publicidad, realizada en los años 2000, ¿sí? Luego me detengo en esta, solo ahora quiero presentar todas las producciones. La última corresponde a Guadalupe Miles, una fotógrafa argentina, que realiza una serie de registros entre el 96 y 2005 aproximadamente, en Salta, y la particularidad, de alguna manera la singularidad de esta producción pasa por exponer a los cuerpos desde un lugar de arriesgada sensualidad, ¿sí? Si se quiere. Aparece también de manera muy notoria el uso del color, y tanto la sensualidad como el uso del color, de alguna manera, a mi modo de ver, actúan como signos de plenitud y dignidad desde donde se elige retratar a los pueblos indígenas, ¿sí? ¿Por qué considero relevante, importante detenerme especialmente en estas últimas dos producciones? Algo dije ya cuando presenté los tres grandes bloques en los que organicé la exposición, y es que tanto la producción de Guadalupe Miles como la de Gaby Gersten plantean
de manera muy intensa un diálogo conflictivo con las fotografías históricas, ¿sí? O lo que podríamos llamar como tentativas disruptivas de visibilidad de grupos sociales minoritarios, ¿sí? Esto es la posibilidad de que el consenso histórico tradicionalmente construido acerca de lo que una foto de un indígena es o lo que debiera ser de acuerdo a nuestras expectativas, ¿sí? Construidas durante mucho tiempo, sea a veces sutilmente alterado, interrumpido, a veces bruscamente interrumpido, ¿sí? Y eso es lo interesante, a mi modo de entender estas imágenes. Al decir de Danto, estas dos producciones me parecen configurarse en una suerte de islas de belleza para intervalos del recreo, ¿sí? Tomo esta idea de Artur Danto, que me parece interesante para poder discutir ciertas dimensiones que atañen a estas imágenes. Son de alguna forma pausas en un mundo de imágenes brutales que unilateral y muchas veces arbitrariamente se inscriben dentro del género documental con una carga de denuncia explícita, ¿sí? Tan áspera y tan cruel como lo que pretenden denunciar, es decir, como la vida misma, ¿sí? Y surgen o parecen hacerse eco de esa idea un tanto lúgubre, según la cual el mundo, tal y como es, no merece la belleza. ¿Sí? En este caso, las comunidades indígenas, tal y como viven, no merecen ser registradas desde estos puntos de vista, ¿sí? Sin embargo, el mero hecho de crear arte, es decir, de recurrir, por ejemplo, a la belleza, ¿sí? En lugar de actuar directamente, en este caso, en el entorno de las propias comunidades indígenas, sitúa problemas sitúa así problemas, suscita problemas de prioridad moral, ¿sí? ¿Por qué fotografiar en este caso la vida de las comunidades indígenas en lugar de intervenir, ¿sí? En ellas con acciones específicas que atiendan a las necesidades vitales de estas personas retratadas y no a las inquietudes estéticas de las fotógrafas, ¿sí? Esa es como una primera gran pregunta de orden ético, ¿sí? Si hay algo que podríamos establecer como un primer contacto o hilo común entre ambas producciones, es el recurso a la belleza, ¿sí? Pero cuando identificamos esto, una primera pregunta, interrogante que se suscita es de qué belleza se trata, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad del recurso de la belleza en cada uno de los casos? Y si es posible hoy seguir asociando la belleza al arte, o el arte a la belleza, es decir, ¿a qué responde el hecho de considerar hoy la belleza como, todavía, ¿no? Hoy como un atributo artístico, ¿sí? En este sentido, y ya con esto cierro de alguna manera esta introducción y me concentro en las imágenes, ambos casos, tanto el de Guadalupe Miles como el de Gaby Gerstein, llevan indefectiblemente a retomar un argumento de Susan Sontag, que también en consonancia con estos planteos de Danto, afirma que la belleza no siempre es un acierto. Si podemos de alguna manera admitir que la belleza está íntimamente vinculada al contenido de estas dos producciones, una primera lectura crítica podría consistir en advertir que las imágenes sean bellas cuando no es adecuado que lo sean, ¿sí? Pero ¿cuál sería el tratamiento apropiado para poder visualizar, visibilizar comunidades indígenas, ¿sí? ¿Por qué no pueden ser registrados los grupos indígenas desde estos parámetros? Bien, me detengo ahora en el primer caso, Gaby Gerstein. Fiel a sus trabajos por encargo, Gerstein preparó para el año 2000 una edición de calendarios temáticos, ¿sí? En este caso trabajó con los pueblos indígenas argentinos y a este calendario lo llamó Huellas, ¿sí? A diferencia de otros trabajos previos, ¿sí? En los que también preparó almanaques ilustrados, esta producción presenta ciertas particularidades. Por un lado, no persigue esa intención de ser colgado en el formato más convencional en una pared, sino que se trata de una versión especialmente adaptada para ser enviada de manera gratuita, por fragmentos, por correo postal, al domicilio de los usuarios de una tarjeta de crédito, ¿sí? Esto literalmente aparecía en los sobres que contenían los resúmenes de cuenta de cada usuario, ¿sí? En términos formales, lo que vemos es un calendario que se diagrama con una introducción y 12 composiciones, una para cada
mes, ¿sí?, del calendario. Ahí ven algunas imágenes. Todas varían en la escala de grises y el sepia. Y la singularidad de este tipo de propuesta es que se produce una articulación muy problemática entre la etnia, el género y la historia, ¿sí? El corpus completo se organiza entonces, como le decía, como a partir de 12 fotografías, una para cada mes del calendario gregoriano. El hilo conductor son las mismas mujeres que aparecen retratadas, que son todas mujeres blancas, ¿sí? Son todas tan similares, muy parecidas entre sí, porque corresponden a modelos publicitarios, ¿sí? Son modelos que pertenecen a una agencia de publicidad muy reconocida del país y a las que se les encargó el rol de encarnar a ciertas mujeres de comunidades indígenas, ¿sí? Todas son bellas en el sentido más hegemónico de la palabra, todas son sensuales en el sentido más hegemónico de la palabra, ¿sí? Y todas posan en el set de la misma fotógrafa, ¿sí?, en el que se recrea la época, el hábitat, el vestuario y las costumbres de 12 etnias, ¿sí? Esto está planteado así, esto último, recrear la época, el hábitat, las costumbres y el vestuario de 12 etnias está tomado del mismo calendario, ¿sí? Los dos grupos étnicos que se eligieron para representar, en el sentido más literal del término, de ocupar el lugar de las comunidades indígenas de Chaco, son la comunidad Com, o Toba, como la nombran en el calendario, y la comunidad Wichí, ¿sí? En el primer caso, que es el que estamos viendo, aparece al inicio del calendario. Se trata de un retrato de cuerpo entero que posa firmemente frente a la cámara. Hay una reminiscencia de este registro de Manuela San Martín que les mostraba anteriormente. Y la simulación de este espacio natural cubierto de plantas y arbustos, que también un poco remite a ese registro más histórico, ¿sí? Hay una suerte de pollera que cubre completamente las piernas de la mujer, en contraposición a ese torso desnudo, del que se entrevé un minúsculo, una suerte de chal, ¿sí?, sobre los hombros, los pechos que de alguna manera aparecen distraídamente, entre comillas, al tiempo que se cubre con un animal que toma en sus manos y apoya sobre el pecho y que deja deslizar esa cola, ¿sí? Completan la escena, bueno, el pañuelo que tiene la modelo, dejando descubierto el rostro tatuado. Se añade, y para completar el estereotipo, la seriedad, ¿sí?, de la modelo, su actitud de alguna manera desafiante con la que posa ante la cámara. Esta misma composición es la elegida para la tapa o la portada del almanaque completo. Se trata en este caso de un primer plano de la modelo que posa ante el objetivo en un ángulo de 3/4 perfil. Resaltan obviamente los tatuajes faciales, nuevamente la presencia del animal, ¿sí?, que el iguana, que ahora se ubica sobre la cabeza a modo meramente ornamental, ¿sí? Y el extremo del estereotipo, de alguna manera, se explicita en la fotografía que está destinada para representar a la mujer de la etnia Wichí, ¿sí? A diferencia del anterior, la modelo abandona en esta ocasión esa típica postura frontal y de pie, pero mantiene la actitud desafiante y el desnudo, ¿sí?, de su cuerpo. Se ubica de alguna manera en el extremo izquierdo de la composición, está en cuclillas, de perfil, de alguna manera como una suerte de imitación a un animal que está en acecho, ¿sí?, que puede ser, no sé, remitir a un animal de nuestra zona, característico de la región chaqueña. Y sobran, por otro lado, obviamente signos, símbolos que están asociados a lo indígena, ¿sí? De nuevo, esa suerte de taparrabos que, en base al material artesanal que utilizan las mismas mujeres en la comunidad, la vincha, los colgantes sobre el cuello y el tobillo, una carga de leña sobre la espalda que remite a una costumbre del grupo femenino de esta comunidad de recolectar leña y plantas naturales del monte con las que luego fabrican artesanías, etc. Tanto en este caso como en el anterior se ha exacerbado un gusto por lo extraño, ¿sí? Y esto es lo que me interesa destacar, ¿sí? Esta idea de presentar y representar a las comunidades indígenas desde un puro placer, incluso hasta derivado de algo más
tendiente a un gesto, si se quiere, voyeur, ¿sí? Y esto es, para mí, a mi modo de verlo, más claro, sobre todo por la recurrencia a modelos publicitarios para encarnar a mujeres indígenas, ¿sí? Estas imágenes que están viendo están obtenidas de la página web de la fotógrafa, en la que se muestra el backstage, detrás de escena de estas imágenes, de estos registros, donde se la ve a ella obteniendo estas imágenes. Es muy interesante también advertir el equipo que la acompaña, el nivel de dinero que se mueve en este tipo de producciones y que se deja ver en producciones como estas. Y algo interesante que también está tomado de uno de los productos que también se exponen, se exhiben en su propia página, es el video, que de alguna manera sintetiza, hay un video que sintetiza todo el trabajo que hizo la fotógrafa, en el que aparece ella misma explicando las motivaciones, los intereses que la llevaron a hacer esta producción, hace un viaje con todo un equipo de producción hacia las comunidades indígenas, recorre toda la Argentina para encontrar información acerca de cómo eran estas personas en el pasado, y esta reminiscencia al pasado es muy clara y notoria, es decir, el interés en retratar comunidades indígenas está asociado a una percepción histórica, ¿sí? Y es interesante lo que ella incluso dice, cito sus palabras que están extraídas de este video que les comentaba, más adelante les muestro, les paso el link, si no la pueden googlear a la fotógrafa y aparece esto en su página. Ella dice lo siguiente: para conocer los orígenes tenés que bucear en ellos, hay que trabajar en los orígenes del hombre, ¿sí? Es difícil avanzar sin saber bien quién sos, hay que trabajar con los orígenes del hombre. Estamos mostrando, simplemente mostrando cómo ellos eran. Ellos, los indígenas, eran en el pasado, ¿sí? Otras personas que forman parte de su equipo dicen lo siguiente: jamás me hubiera imaginado que ellos vivieron acá. Les estamos devolviendo la gracia y el encanto que tenían nuestras mujeres indígenas en un principio. No hicimos nada que tenga que ver con esto lo vamos a hacer porque queda bien, queda lindo. Es la realidad es mucho más rica de lo que uno se imagina. Esos son los comentarios de parte de su equipo, ¿sí? Hay entonces una explícita construcción sobre la imagen del indígena en versión pretérita, ¿sí? La falta de escenarios exteriores genuinos lo que hace es envolver a los retratos en una atmósfera paradójica, al proponer una ambientación de alguna manera realista, ficcionalizada, donde las imágenes parecen flotar en un tiempo histórico, ¿sí? Pero más allá de esta suerte de corte de tipo atemporal para pensar el pasado de las comunidades indígenas, lo relevante es que el calendario se erige sobre un concepto estándar de belleza, ¿sí? Femenina, occidental, que prescinde de las auténticas protagonistas, es decir, las mujeres reales a quienes las modelos representan, ¿sí? No las consideran dignas de ser fotografiadas, por lo tanto de poder aparecer ellas mismas en las imágenes, ¿sí? Las fotos del calendario de Gerstein tienen esa incontestable autenticidad, esto lo plantea Carlos Mazota, un antropólogo que ha trabajado también con estas imágenes, pero en relación a las postales, ¿sí? Las postales de India, que tuvieron su difusión muy notoria hacia 1900. Dice lo siguiente: la presencia de cuerpos estilizados de las modelos marca la ausencia de los cuerpos de las mujeres reales, ¿sí? Al recrearse lo indígena desde esta ausencia, el estereotipo se constituye en su máxima expresión. Con la desaparición de los cuerpos de las mujeres reales, el calendario de Gerstein parece consumar el aniversario de un proceso de fotografía etnográfica comercial en Argentina que comenzó en 1900 con las postales de India, ¿sí? Que es el corpus que trabaja este antropólogo. Bien. Gerstein recrea así, con sus imágenes, las características de los diferentes grupos étnicos en Argentina antes de entre comillas, el contacto con el hombre blanco, ¿sí? Y lo más, de alguna manera, cuestionable, es decir, es que este tipo de imágenes se construye sobre ese estereotipo que asocia a las comunidades indígenas con los desnudos,
en compañía de animales salvajes y en ambientes agrestes, ¿sí? Eso es incluso un estereotipo que se reitera y incluso hasta nuestros días. Convivimos con este tipo de imágenes e imaginario constante permanentemente, ¿sí? Bien. Estas son algunas de las imágenes que les comentaba que están en la página, y acá el link al video, no lo voy a pasar porque obviamente no podría terminar nunca con la exposición de este caso. Pero es digno de ver porque realmente desde estos son mínimos los comentarios que yo extraje para compartirles en esta oportunidad, pero todo el despliegue y el montaje de este tipo de registros en el marco de esta producción es digna de un análisis de una tesis en sí misma. Bien, el otro caso, Guadalupe Miles, ¿sí? La característica más destacada de esta producción es el color, algo de esto ya les comenté anteriormente, los encuadres, ¿sí? Que son muy precisos y dan cuenta de una premeditada composición, hay un montaje de escena, un manejo de los y las retratadas que se manifiestan en sus poses y en sus gestos muy precisos, ¿sí? Se trata de mujeres, de niñas, niñas, adolescentes, varones, adultos o adolescentes también, que posan, ¿sí? Y esta es una singularidad interesante para pensar y reflexionar, posan en un paisaje natural, ¿sí? Pero lo que percibimos no es el típico rostro compungido o sorprendido, de alguna manera, del indígena aislado en un paisaje así bello como al que nos referíamos anteriormente, sino que vemos el rostro de un sujeto para la cámara, ¿sí? Pueden estar tendidos sobre la arena o sobre el barro con parte del cuerpo o de la ropa dejando entrever a veces la piel, especialmente a veces el abdomen, las piernas, los brazos, ¿sí? Pero las personas que Miles retrata, si bien se asemejan a estas modelos publicitarias que veíamos en el caso anterior, se mueven para mí en un terreno muy resbaladizo entre la sensualidad, el erotismo y el extremo de la exotización que tiene que ver con esta imposición de posar como si fuesen indígenas, ¿sí? Que era lo que ocurría en el caso anterior. En este caso se trata de personas que pertenecen a comunidades indígenas. Entonces no asistimos a una saturación o una exhibición explícita, ¿sí? Sino que por lo tanto, por lo contrario, desde mi lectura, hay una insistencia mucho más notoria en la sugerencia, ¿sí? Es decir, el cuerpo no llega a convertirse en un objeto y de alguna manera, en algunos casos, se abre una zona de umbral, hay una suerte de hiato, ¿sí? de borde, que impide ver un único y exclusivo sentido, ¿sí? Esto especialmente se logra en imágenes en las que, por los ángulos que la fotógrafa elige, que se aleja de ese convencional plano medio, plano de ombligo, sí que sitúa el retratado en un plano de percepción simétrico, con la visión del fotógrafo y del espectador, es decir, ese plano, sí, medio que estamos acostumbrados a ver, o el plano general, cuyo límite inferior y superior del encuadre coincide respectivamente con los pies y la cabeza del retratado, ¿sí? Por el contrario, en las imágenes de Guadalupe Miles, la fotógrafa decide situarse por encima del retratado, ¿sí? Los capta en un ángulo picado, y a ello agrega recortes que son muy singulares, ¿sí? Hacen que las figuras exhibidas solo muestren partes de su cuerpo, ¿sí? Pero lejos de suscitar una connotación inferior, de alguna manera, entre comillas, del retratado, como frecuentemente suele connotar este tipo de recursos, me refiero al ángulo picado, las tomas de Guadalupe Miles presentan la particularidad de mostrar partes de cuerpos que no fueron contemplados en registros pretéritos, ¿sí? No obstante, y siguiendo de nuevo a Carlos Mazzotta, que ya cité anteriormente, no podemos dejar de pensar cuando vemos este tipo de registros, y especialmente cuando vemos la manera en la que están mostrados y exhibidos los cuerpos, las cuerpos de las cuerpas de las personas retratadas, hay algo que nos remite a la erotización de los cuerpos, ¿sí? Y a esta erotización de los cuerpos como un componente clave dentro de la tendencia a retratar mujeres en Latinoamérica, ¿sí? Sobre todo en las primeras imágenes obtenidas por la cámara fotográfica en Latinoamérica, ¿sí?
Sin embargo, en este tipo de registros había un tratamiento corporal usual que era descubrir los hombros, ¿sí? O los pechos, incluso exponer los cuerpos completamente desnudos, adoptando la postura sentada, de pie o recostada, y excluir el contexto, ¿sí? Es decir, remitir a una idea de piezas de museos. De esta manera, construir ese tópico de la pasividad femenina, ¿no? Por el contrario, hay otro tipo de registros similares a estos, con los que los registros de Miles entran en diálogo, pero al mismo tiempo se distancian. Pero la singularidad de esta propuesta es que las mujeres fotografiadas son mostradas de otra manera, ¿sí? Y es aquí donde podríamos pensar que aparece esta idea de dignidad de la representación, es decir, hay una suerte de interés en mostrar a estas personas como sujetos humanizados, ¿sí? Y esto adopta una singularidad muy especial en estos casos en que la fotógrafa decide excluir el rostro de los retratados, ¿sí? Impide de alguna manera una clara identificación con una persona en particular, ¿sí? En muchas de las imágenes de esta producción, los recortes que emplea Guadalupe Miles delimitan claramente una parte del cuerpo del retratado, pero eliminan su rostro, ¿sí? Y en otras es la posición que adopta el mismo retratado, que a veces se pone de perfil o de espaldas a la cámara, lo que provoca la supresión explícita de su rostro. O en otros casos, que vamos a ver ahora, es cuando la persona se encuentra de frente, cubre. Disculpe, doctora Renero. Sí, ya estoy al límite del tiempo. Sí, le quedan 5 minutos. Bien, disculpe. Perfecto, gracias. No me digas más doctora, por favor, decime Ale. Gracias. Bueno, les decía que cuando la persona retratada posa de alguna manera frente a la cámara, sin embargo, cubre con parte de su rostro o directamente se pone de espaldas a la cámara, y hay una idea de correrse de esa idea de que a través de un registro fotográfico era posible remitir a toda una comunidad, ¿sí? Había una vieja expresión decimonónica, que también la trabajó mucho Mariana en sus estudios, que rezaba: visto un indio, visto todos. Daba exactamente lo mismo decir que en una fotografía veíamos a una comunidad wichí o comunidad toba, ni siquiera usaban la palabra comunidad, decían indio toba o indio wichí, que remitir a la persona concreta que aparecía en esa toma, ¿sí? Si bien de alguna manera esto puede ser como un gesto a destacar en la producción de Guadalupe Miles, esa sensación de distanciamiento del pasado que proponen sus imágenes es transitoria y se disuelve tan pronto como nos asalta la pregunta acerca de si esta espontaneidad de los y las retratadas no continúa estando sujeta a un componente clave dentro de la iconografía sobre comunidades indígenas, como la naturaleza, ¿sí? Y los casos más inquietantes son aquellos en que vemos a niños, niñas que se confunden literalmente con la naturaleza. De esta manera, esta deliberada construcción, porque hay una construcción muy deliberada, hay un montaje que parece evidenciar claramente la intencionalidad de la fotógrafa, lo que hace es retomar esa vieja ecuación decimonónica que ya se advierte en los registros pretéritos, a partir de la relación indígena, naturaleza, pureza, ¿sí? Si bien la estrategia documentalista en el marco de la cual se buscaba ese ideal en el pasado desaparece por completo en las fotografías de Guadalupe Miles mediante el empleo de otros recursos, este mismo tópico iconográfico se mantiene, ¿sí? Y es algo que de alguna manera nos lleva a reflexionar acerca de en qué medida se produce este desplazamiento, esta discontinuidad del pasado iconográfico de comunidades indígenas o una reiteración, ¿sí? De estos viejos patrones exotizantes. Cierro ya con este último bloque vinculado a el corpus de 3 fotógrafos, Patrick Lota, Rubén Romano y Pablo Rey. Especialmente lo que me interesa compartir de manera muy breve es la difusión fotográfica de comunidades indígenas en el formato de libro, ¿sí? La particularidad aquí está dada por la intervención de la palabra,
y qué relaciones, qué tensiones se establecen entre el plano de lo enunciable, es decir, de lo planteado en términos discursivos, verbales, y el plano de lo visible, ¿sí? Lo planteado en el término de la imagen misma, ¿sí? Los tres casos en los que yo me detuve durante mucho tiempo para realizar mis lecturas, nos permiten de alguna manera reflexionar, y esto creo que era uno de los intereses que estaban enunciados en el título de la presentación, en la cualidad objetual de los libros, ¿sí? Como artefactos. Esto es la idea de que son objetos que están dotados de propiedades materiales, ¿sí? Pero no son simplemente cosas, sino también que tienen una dimensión significante, y esta dimensión significante está asociada a un carácter histórico, social particular, ¿sí? De allí que estos libros se asuman como algo más que siempre libros de fotografía, ¿sí? Si bien por concepción un libro es un objeto de circulación de ideas y de proyectos estéticos, políticos, culturales, es vendido, es entregado, prestado, es decir, es susceptible de llegar a muchísimos posibles lectores. Lo singular en estos tres casos es que están asociados con una manera de concebir los libros de fotografía sobre comunidades indígenas en Latinoamérica, ¿sí? A partir de una narrativa iconográfica, ¿sí? O un discurso visual que a veces deriva de un proyecto gráfico que está seleccionado por el mismo fotógrafo, a veces un fotógrafo que es convocado para un tipo de proyecto editorial en particular, y es en el marco de esto que se da obviamente una composición, una selección de imágenes, una impresión, una encuadernación, una narrativa muy particular, que es lo que caracteriza a este tipo de registros, ¿sí? Pero lo interesante es que estas imágenes, las imágenes que aparecen en los libros, ilustran literalmente aspectos de su vida, ¿sí? Aspectos de las vidas de las comunidades, pero también demuestran, de acuerdo a ciertas reglas convencionales, algunas presunciones ideológicas acerca de los pueblos indígenas. Y es en este sentido en el que, a mi modo de ver, reactualizan estereotipos culturales. Es decir, se da ese refuerzo del exotismo histórico, ¿sí? No en las imágenes en sí mismas, sino en la relación que establecen estas imágenes con las palabras, ¿sí? Lo que los epígrafes, esas descripciones que suelen acompañar a las imágenes, pretenden evidenciar, ¿sí? Hay una descontextualización muy clara, de alguna manera esa descontextualización que tienen estas imágenes está en relación con una función, un valor acrítico que se le atribuye a la imagen, ¿sí? Y este valor acrítico pasa por ilustrar justamente una supuesta realidad. En lugar de contradecir ese consenso acerca del valor que tiene una fotografía como mero reflejo, como una ventana al mundo, estos libros lo que hacen es contribuir a legitimar este imaginario, ¿sí? Y acentúan ese prejuicio de que la fotografía constituye una vía de acceso directo a la realidad de las comunidades indígenas. Y esto se evidencia especialmente en los epígrafes, ¿sí? Que describen las imágenes. La mayoría de los epígrafes siempre remiten a una localidad o al año del registro en el que fue obtenido, a una comunidad o al grupo étnico al cual pertenece la persona retratada, que por supuesto nunca es nombrada de manera individual, salvo que se trate de algunos referentes de la comunidad, ¿sí? En el caso de algunos chamanes o personas que actúan, que tienen un rol destacado en la comunidad, pero aparecen así bajo esta función, chamán, ¿sí? No aparecen nombrados. Hay entonces un poder metonímico, ¿sí? Que se le atribuye a la fotografía, ¿sí? Es esta idea de que el fotografiado es un fragmento exacto de la persona, ¿sí? Y eso se confirma en el uso que reciben en este contexto editorial, ¿sí? Por lo tanto, no tiene ningún sentido o no resulta relevante ni necesario aclarar e identificar a través del discurso escrito, es decir, de la palabra, qué vemos en la toma o a quién vemos, porque de alguna manera parece indicarse o parece sugerirse que la fotografía puede por sí misma remitir a todo un grupo étnico, a todo un espacio geográfico o a toda una situación registrada, ¿sí? Aparece siempre un índice fotográfico, a veces acompañado por un apartado que en algunas ocasiones lo llaman datos etnográficos, donde aparece información general sobre las comunidades indígenas.
desde la lengua hasta costumbres de orden religioso, etc. Pero bueno, lo interesante es el índice, de la presencia del índice fotográfico, es la divergencia o la incongruencia que a veces se plantea entre los epígrafes que acompañan a las imágenes en las páginas en las que están publicadas, que a veces son muy simples, como en el caso de la mesa o fútbol, porque hay algo que literalmente remite a esta descripción en la imagen, y en el índice a veces se aporta algún tipo de información extra, como en el caso del fútbol, que sabemos que se trata, por lo que aparece en el índice, de una situación registrada en el contexto de una comunidad pilagá en Salta, ¿sí? Pero a lo largo de las publicaciones, y ya con esto voy terminando, no sufran, a lo largo de las publicaciones les decía que se van también reiterando algunos fragmentos, una suerte de, sí, de testimonios que aparecen incluidos con las fotografías, ¿sí? Pero lo incongruente es que no hay forma alguna de establecer, las imágenes que tengo lamentablemente no llegan a poder verse con mucha claridad, la relación que hay entre esos textos que aparecen en las páginas con las fotografías y la fotografía misma, ¿sí? No hay forma alguna de conocer si estos testimonios, porque parecen ser testimonios de personas que quizás posiblemente pertenezcan a estas comunidades, estos testimonios fueron planteados, fueron comunicados, surgieron en el contexto de una comunicación con la persona que registra estos momentos, o si simplemente obedece a una manipulación para mostrar en palabras, es decir, para evidenciar discursivamente lo que las imágenes muestran visualmente, ¿sí? Algo interesante, como les decía, es que en ningún momento aparece la referencia a una persona como autora de ese discurso, de ese fragmento, salvo que se trate del mismo fotógrafo, ¿sí? En este caso, los casos en los que yo trabajé son 3 fotógrafos. Este caso que les seleccioné para compartir es una transcripción de algo que aparece en la introducción del libro, ¿sí? Donde de alguna manera se explicita la intencionalidad de este fotógrafo, y donde aparecen términos cargados de miradas exotizantes y reducciones esencialistas acerca de las comunidades indígenas, ¿sí? Belleza, dignidad, delicadeza, inmensa humanidad, son todos términos con los que aparecen nombradas, calificadas las comunidades indígenas, ¿sí? Y esta idea de buscar a los olvidados, hacer un recorrido visual por sus comunidades, ayudar a estos pueblos ancestrales que tanto han sido engañados durante más de 500 años de injusticia y olvido, experimentar un viaje inolvidable y mágico. Otro es el caso de otra de las publicaciones, esto aparece en el libro Pobladores del Horizonte, ¿sí? Pueblos Wichí, Choroteos Hoy, así se llama el libro, y aparece este tipo de descripciones. Así vamos dejando nuestro rastro en la tierra, que vemos en la imagen, un rastro en la tierra, para muchos a veces no se ve. Como los curanderos criollos y los yababú, cuando curan a los animales agusanados, ¿tendremos que dar vuelta al rastro para que se cure la bichera del olvido, del silencio obligado? En este caso sí aparece mencionada la persona que comenta, que plantea esta reflexión, este pensamiento, que es Barrios, es una antropóloga, no es Cleo, no se asusten, no es Cleo Barrios, es una antropóloga que acompaña al fotógrafo, a Rubén Romano en este caso, en sus registros fotográficos, ¿sí? Bien, ya esto es lo último que les quiero comentar, simplemente la idea de que cuando responden a estos procedimientos de montaje y de diagramación, donde el vínculo entre la palabra y la imagen adopta estas particularidades, ¿sí? Lo que hacen estas publicaciones es otorgar al libro, ¿sí? Y especialmente al texto escrito, ¿sí? Esa función de complejizar de alguna manera el acceso demasiado fácil y rápido a la imagen. Pero lejos de reconocerle consistencia, es decir, una densidad ética y estética de las imágenes, a veces las tornan más ambiguas, ¿sí? Esa falta de claridad respecto a la autenticidad de los relatos, por ejemplo, y los testimonios citados cuando se trata de las mismas comunidades, así como el uso de los epígrafes, ¿sí? O de la información etnográfica complementaria, todo esto forma parte de un manejo del material verbal
para adaptarlo a los propios gustos e intereses comerciales de los editores, ¿sí? Que por lo general a veces son los mismos fotógrafos. Esta política de la mirada afecta tanto la obtención de los registros como la diagramación, el formato que adquieren en las publicaciones, e incluso la lectura e interpretación que después podemos hacer de los mismos. Y por último, ya con esto cierro, es importante, a mi modo de ver, de entender, de leer este tipo de manejo editorial de las imágenes, que tanto fotógrafos como editores, ¿sí?, comparten esa presunción de que la imagen repara, ¿sí? Y esto un poco se explicita en ese comentario de Patrick Lyotta acerca de hacer justicia visual, ¿sí?, a través de un tipo de trabajo como este. Hay una idea de que la imagen repara, de que la imagen redime, y que ellos, los mismos fotógrafos, actúan de alguna manera casi mesiánicamente en esa reparación, ¿sí? En el caso del fotógrafo, no solo él tiene el derecho a mirar, sino también la autoridad a través de su cámara, a través de la lente, de hacer justicia, ¿sí? Entonces, la cámara actúa como legitimadora de un rol de autoridad, y el libro como artefacto, ¿sí?, legitima esa autoridad, porque el libro está asociado dentro de nuestra sociedad occidental a una fuente de autoridad, ¿sí? Eso es todo. Bueno, hay muchas cosas más para poder decir, compartir, reflexionar. Solo les quiero mostrar, si mientras Cheche hace su intervención, o Mariana, algunas imágenes más que acompañan el libro, porque son obviamente imágenes muy bellas, con todo lo que esto implica o supone, sin detenerme ya en ninguna de ellas, no las voy a analizar, solo les comparto para que las sigan viendo, ¿sí? Tiene una pregunta, doctora. O No, Ale, sí, para por que no se favor, enoje Ale. conmigo. Sí. No sé como si se Cheche prefiere. quiere arrancar no sé cómo lo quieren plantear. Y Como vos me digas. como ustedes digan, entiendo que los comentarios son al final, pero como quieran. No sé quién comenta, me parece que Mariana comenta y Cheche pregunta, Cleo nos ordena. Y creo nos ordena. No, si querés arrancar, Patricio, en esa pregunta, yo tengo acá algunas anotadas también, pero arranquemos Bueno. con eso. Vale. Dale. Perfecto, como diga el licenciado. Le comento a Ale, Guillermo Escarpín le consulta que existen producciones fotográficas de valor realizadas por propios integrantes de las comunidades aborígenes chaqueñas. En este sentido, ¿qué diferencias simbólicas y de contenido se pueden encontrar con los trabajos expuestos? Sí, hay muchísimas experiencias de trabajos en las mismas comunidades a partir de la herramienta que un poco supone la cámara fotográfica. También hay experiencia en relación a producciones audiovisuales, ¿sí? Y muy, muy significativas. Toda la singularidad pasa por justamente el hecho de que la cámara es tomada y utilizada para los propios intereses y consideraciones de las personas que están siendo retratadas, ¿sí? Desde ese lugar, todo lo que aparezca registrado se va a parecer poco y nada, o va a encontrarse relaciones con este tipo de registros donde el sujeto que aparece obturando, ¿sí?, el que aparece utilizando esta herramienta, no pertenece a esa comunidad, ¿sí? Por lo tanto, las situaciones van a obedecer a situaciones de mayor espontaneidad que las que puedan surgir en un contexto en el que aparezca un fotógrafo que no pertenece a esa comunidad, ¿sí? Con todo lo que implica la utilización de un dispositivo técnico en una comunidad indígena, ¿sí? No sé si respondí la pregunta, pero un poco creo que iba por ese lado. ¿Qué diferencias podría haber o qué diferencias hay respecto de este tipo de registros obtenidos por personas que no pertenecen a las comunidades? Sí, yo tenía ahí, Ale, Uh-huh. algunas, voy a tratar de hacerlas de forma un poco más ordenada, digamos, pero me parece que uno de los, por ahí me gustaría si podés profundizar un poco como en esta... Cheche, no se te escucha Muy bien. bajito. Ahí se me escucha mejor. Hola, hola. Ahí, Ahora sí. ahí mejor. Bien. No, retomando, un poco me parece si podrías recuperar esta especie de oposición entre las ideas de lo bello y lo feo, o de la belleza y de la realidad, que al mismo tiempo, cuando pensaba en esta oposición, pensaba en los dos corpus en los cuales te detuviste. Por un lado, el corpus
construido específicamente en un estudio con modelos, tratando de representar o de recuperar la realidad o la complejidad con la cual se supone que la población indígena tiene que ser retratada, recuperada y revalorada, pero que en definitiva no es invitada a formar parte de ese registro. Y después por el otro, donde sí están presentes personas que viven en esas comunidades, pero sin embargo pareciese ser que su vida está siendo estetizada. Un poco, ¿cuál es la crítica que vos hacés con respecto a esta estetización o por qué vos creés que hay una especie de oposición entre lo bello y lo feo? Y ahí aprovecho para concatenar entonces otra de las preguntas que tenía anotadas. ¿Cuál te parece a vos que debería ser un registro que no se inscriba dentro de esta polémica? Sí, por un lado esta idea de belleza, me estoy escuchando con eco, esta idea de belleza como un atributo, como una suerte de propiedad para ser calificada como digna de ser expuesta, por ejemplo, en un espacio convencional de arte, es lo que me parece lo más cuestionable, ¿sí? Después, que las imágenes sean bellas en el sentido más hegemónico, tradicional del término, también es otra de los aspectos o dimensiones, a mi modo de ver, cuestionables, ¿sí? Pero también en algún punto creo que la cualidad de belleza pasa en algún punto por ser anecdótico, sí que es eventual, en tanto y en cuanto justamente no, al menos en mi caso, ¿no? Que me ocupé durante mucho tiempo de analizar o de leer estas imágenes, no pueda trascender esa, de alguna manera, escapar sí, a esa característica de imágenes bellas y si no puedo de alguna forma advertir de qué modo, aunque las imágenes sean bellas, hay algo que no está del todo bien, ¿sí? Hay una idea de crisis que no se termina de resolver, aunque las imágenes sean bellas, ¿sí? No es que tienen que ser feas justamente para poder ser consideradas dignas de retratar a comunidades indígenas, ¿sí? Porque si no estaríamos de vuelta cayendo en el mismo estereotipo del que aparente y supuestamente quieren escapar muchos de estos fotógrafos. Pero hay algo que de alguna manera no se termina de resolver, esta crisis que no está del todo apaciguada, es lo que me parece lo interesante a destacar, ¿sí? Hay algo de este tipo de imágenes que genera, al menos me ha generado a mí durante mucho tiempo, no sé qué les pasó, les puede pasar a ustedes, pero es esta idea de que en un principio un poco desconciertan, ¿sí? Y a veces dejan sin palabras. Esa mudez provisoria, ¿sí? Y promisoria, esta idea de que nos dejan sin palabras, me parece que es un punto interesante para, a partir de ahí, construir algo con ese silencio, ¿sí? Y empezar a trabajar el lenguaje mismo y por lo tanto cuestionar las maneras en las que históricamente denominamos, clasificamos, definimos a las comunidades indígenas, ¿sí? Cuando se da esa suerte de juego entre el desconcierto, la posibilidad de renovar esta manera de nombrar todo esto, es cuando para mí se genera esta idea de construcción reflexiva interesante, ¿sí? Esto obviamente no es algo que se me ocurra a mí, hay mucha reflexión teórica acerca de esto, ¿sí? Y de hecho uno de los textos que les pasé para compartir como parte del material de lectura un poco va está orientado en este posicionamiento, ¿sí? Sé que hay otra pregunta ahí en el chat, pero me gustaría hacerte una preguntita que me parece que es un poco más corta, pero viste que vos recuperabas antes una concepción decimonónica que también la había mencionado Mariana en un encuentro que tenía que ver con esto de visto un indígena, visto todos, visto un indio, visto todos. ¿A vos te parece que, o qué rol te parece que ocupan estas imágenes estetizadas, digamos, entre comillas, o sin comillas, me parece, en la imagen que se construye del indígena en los medios de comunicación o en estos espacios de circulación, ¿no?
desde museos, espacios de exposición, los medios en general. ¿Qué función te parece que están cumpliendo estas imágenes en el diálogo con la imagen tradicional del indio construido hegemónicamente, que estaba como más cercano, más vinculado a lo salvaje? Sí, a ver, creo, si entendí bien, lo que me preguntaste es qué genera este tipo de circulación en otros espacios y en este corrimiento que aparecen en estas imágenes a nivel más iconográfico. Es decir, ¿en qué medida se alimenta ese estereotipo, ese imaginario histórico, o hay una suerte de ruptura, de corrimiento de eso? ¿Sí? O también creo que puede, bueno, ir en este sentido la pregunta, la idea de qué genera este tipo de exhibición, incluso como la que yo acabo de hacer. No solo me parece que es un debate interesante que nos merecemos todos en el campo del uso que hacen de estas imágenes, los agentes del campo del arte, y hablar de los medios de comunicación, pero los usos que hacemos quienes pertenecemos al contexto académico, ¿sí? Es algo que a mí aún me inquieta mucho, el tipo de reflexión que puede suscitar en contextos como estos, donde estamos justamente discutiendo o poniendo en cuestión ciertos usos de las imágenes, el volver a mostrar imágenes que supuestamente están puestas en cuestión, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué se genera en relación a lo más banal? A veces que pasa con cualquier tipo de imágenes que se difunden de una manera muy extrema a veces, y que involucran a otro tipo de grupos minoritarios y vulnerabilizados, ¿sí? No solo comunidades indígenas, pero ¿qué pasa con ese asedio así extremo de imágenes? ¿Sí? Esa sobreexposición, si no termina como contribuyendo hasta a la banalización, ¿sí? Y en esto sí es interesante, bueno, el mismo autor del texto que les compartí, Diburan, plantea un poco esta idea acerca de esa tensión que se da entre la no visibilidad, es decir, a veces incluso la censura, no mostrar, que es una posición extrema, y el sobre exponer, ¿sí?, a pueblos, el sobre exhibir a comunidades, en este caso indígenas, ¿sí? Estos dos extremos son de alguna manera formas complementarias de invisibilizar. Esto lo dice él y me parece que es interesante su postura, ¿sí? Desde no mostrar, por supuesto que eso es condenable, porque obviamente caemos en un espacio, en un terreno de la censura, pero también el mostrar y el mostrar sin ningún tipo de anclaje reflexivo, y deslizar, abandonar estas imágenes en ese mar así indiferente y pixelado al que estamos últimamente tan acostumbradas a transitar, me parece que obviamente que es peligroso, ¿sí? Entre comillas, ¿sí? Sí, peligroso porque no, a ver, me parece que no es suficiente, ¿sí?, como con el mismo gesto de visibilizar, ¿sí? Es decir, que no sé qué se genera con efectuar esos pequeños gestos así esas concesiones superficiales a un colectivo, por ejemplo, indiscriminado, ¿sí? Si eso no tiene una influencia notoria para desestabilizar ciertos discursos, para desestabilizar ciertas miradas, bueno, es cuestionable, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Y no hay una receta, ¿sí? Me parece que eso es lo interesante, que hay que pensar, trabajar, reflexionar sobre los casos singulares, pensar en estos mínimos gestos, ¿sí?, o en esa poética de lo singular, que a partir de la cual muchas veces es importante callarse, ¿sí? Eso me parece muy, muy relevante. Muchas gracias. Por esto, me parece que hay una pregunta. No sé si... Sí, Alex tiene otra pregunta, sí. Sí. Carlos Vivas le pregunta, ¿cuál es la concepción de la fotografía como mecanismo de representación mimética que tienen los miembros de las etnias? ¿Qué piensan ellos acerca de este mismo instrumento, de este mismo dispositivo? Sí. Y es muy relativo, y es
conflictivo en algunos casos, en otros casos no, es un uso totalmente indiferente que hacen de este dispositivo como hacen de cualquier otro. En algunos casos no, es una herramienta de empoderamiento y de reivindicación de su misma cosmovisión, y desde ese lugar se producen ciertas prácticas muy, muy significativas en el terreno tanto fotográfico como audiovisual, que forman parte de luchas muy concretas, y en ese sentido me parece que es interesante justamente esta revalorización que hacen de este dispositivo que históricamente fue obviamente un instrumento de poder, ¿sí? De asimetría sociocultural, cómo pueden revertir ese valor históricamente atribuido a una herramienta de poder y de apropiación como fue la cámara fotográfica, ¿sí? Literalmente, pensemos que a través de la cámara fotográfica o cinematográfica lo que se pretendía era literalmente, de ahí también la idea de la toma fotográfica, ¿no? Apropiarse de las comunidades indígenas y de reducirlas a una abstracción iconográfica, ¿sí? Entonces, desde ese lugar me parece que hay muchísimos casos muy variados. De vuelta, esto que un poco comentaba anteriormente, hay que pensar siempre en las situaciones concretas, en las situaciones específicas, en casos concretos en los que se utilizan estas herramientas y para qué se las utilizan. No sé si respondí. Cheche, quizás podríamos abrir a preguntas si alguien quiere abrir el micrófono y hacer alguna pregunta antes del cierre, Sí, o totalmente. algún comentario. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Hola, Gonza. ¿Cómo te va? Ahí Gonza activó el micrófono. Estaba escuchando con mucha atención porque además es como muy convocante todos los temas que fuiste trazando, ¿no? Cuando te escuchaba un poco me acordaba de el texto de Donna Haraway, El patriarcado del osito Teddy, donde justamente ella revisa esta idea de la imagen fotográfica y las armas para construir una narrativa de la biología y de la alteridad también, que son los dioramas que forman parte de el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York, ¿no? Que la película, digo, la noche en un museo, la noche en el museo, no me acuerdo cómo se llama la película de Ben Stiller, está armada de eso, de cómo se construye una narrativa de la naturaleza, de lo biológico, del paisaje, que tiene que ver, bueno, hay una discusión muy clásica respecto de la etnografía y su linaje colonial, ¿no? Digo, como que es un poco lo que vos ibas diciendo, cómo hacer etnografía o cómo practicar una mirada antropológica desactivando o discutiendo, problematizando el linaje colonial que tiene y que persiste, ¿no? Que es un poco lo que vos vas notando, efectivamente, como persiste eso, y de última, pensar también cómo generar imágenes que tiendan a la emancipación, ¿no? A esta poética de lo singular que vos decías, no cómo no reproducir las formaciones históricas de la alteridad, sino justamente tender a imágenes más potentes que resistan ese linaje colonial, ¿no? Todo esto pensaba mientras ibas comentando. Sí. Sí. Sí, me parece que eso básicamente es como un poco esa suerte de incertidumbre que generan los registros, ¿no? Me parece que eso que generan en quienes vemos o trabajamos con estas imágenes, me parece que también es lo que a veces se genera incluso al interior de las mismas comunidades, ¿sí? A partir de ahí, cómo se dan estas suertes de instancias de distanciamiento, de reconocimiento con eso, un poco lo que iba en relación a la pregunta anterior, ¿sí? Cómo valorar o qué uso darle a un dispositivo que históricamente fue un instrumento de poder. Sí. Sí, me parece que es justamente el terreno así de lo paradójico, ¿sí? De las contradicciones, de las ambigüedades. Por ahí lo que me resulta interesante también es hasta dónde, por ejemplo, la serie de Herrstein hoy podría ser posible en base a esto que está comentando Gonz y lo que vos estuviste hablando. Si esa serie hoy, por ejemplo, podría ser posible, me parece que en este momento sería una serie sumamente cuestionada, porque se están planteando cuestiones vinculadas a la apropiación cultural, a empezar como a que
los representados puedan tener voz en algún momento y que puedan ser interlocutores en sus diálogos de tensión, que de repente, me parece que vos esta serie la trabajás un montón, pero probablemente cuando la trabajaste por primera vez no te genera las mismas sensaciones que te genera hoy. ¿Qué pensás al respecto de eso? ¿Crees que esta serie podría ser posible? Sí, no creo. O si Ale, ¿podrías dejar de compartir la pantalla un ratito? Gracias. Yo les quiero mostrar las fotos bellas que hay para ver. Dejar de compartir. No. ¿Ahí dejé de compartir? ¿Sí? Bien. Sí, gracias. De nada. ¿Qué me habías dicho, Cheche? Se me olvidé. Ah, la producción de Gaby Gersten, que sería posible hoy. Sí, yo creo que sería sumamente cuestionada, sobre todo con el nivel de exposición que tuvo y que hoy tendría, se me ocurre que el doble o triple de exposición. Sí, supongo que sería sumamente cuestionada por muchos grupos de militantes que están justamente bregando por los derechos de las comunidades indígenas y demás, que sería como imposible pensar que se recurra a modelos publicitarios para representar a mujeres reales. ¿Sí? Desde ese lugar me parece que sería sumamente cuestionable. Sí, es el caso más extremo del estereotipo porque está completamente atravesado además por el contexto publicitario, ¿sí? En íntima consonancia con el mercado del arte, etc. Pero sí, y de hecho el hecho mismo que aparezca en un formato de almanaque, como un regalo, un obsequio para los usuarios de una tarjeta de crédito, o sea, sí, supongo que no. Pero de todas maneras esto circula, en la página de la fotógrafa está muy expuesto de manera, o sea, sin problema alguno. Digo, el video ese que les comentaba, que les reitero que es digno de ver porque el nivel de salvaje, digamos, de barbaridades que escuchamos en relación a por qué hacer este tipo de trabajo, para qué se lo hace, es, bueno, sí, tremendo. Pero igual son, a ver, parece que pasó mucho tiempo, en realidad son percepciones e imaginarios que persisten, hay prejuicios que, bueno, yo los escucho a diario, entre colegas. Sí, te digo, porque un poco pareciese ser que formaba parte de la narrativa en torno a la representación de las comunidades indígenas, porque después viste que algunos de los fragmentos que acompañaban las imágenes en los libros que vos compartiste, por ejemplo, hacían referencia a buscar a los olvidados, ayudar a estos pueblos. Pareciera ser que uno nunca pierde la postura Cristóbal colonizante, digamos, en torno a cuál es el lugar que tiene el criollo frente a las comunidades indígenas. Sí, tal cual. Sí, aparte es esta idea de relacionarse o de reflexionar sobre las comunidades indígenas a partir del pasado, o sea, no entenderlos, no concebirlos como parte de sujetos que viven y con los que convivimos, sino como sujetos que pertenecen a un pasado, ¿sí? Y que hay que recuperar, pero de acuerdo a un imaginario totalmente exotizante y estereotipado, esencialista, de ellos, de ellas. Bueno, ¿hay otras preguntas, comentarios? ¿Alguien que quiera probar algo? La vigencia del mito de origen, dice Cleo, sí, también, exacto. Sí. Sí, asociada a esa imagen que Mariana la trabajó mucho del buen salvaje, ¿no? Esta idea que remite a ese primitivismo, pero que hay que reivindicar, que eso obviamente aparece de manera muy, muy clara en registros pretéritos, de lo que Mariana se ha ocupado y mucho. No se estoy leyendo el chat. Hay unos comentarios ahí en el chat. No sé si Natalio y Valentina quieren abrir sus micrófonos y comentarlo, esto que están diciendo. Si se animan. Algo en relación a la naturaleza y los espacios. Hola Natalio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Ale? Bien, ¿vos? Estaba pensando en esta idea del estereotipo y de la imagen del aborigen o indígena y con la naturaleza. Y pensaba en el contexto actual, en esta idea de hacer un zoom hacia la imagen y la anulación de la naturaleza y con ella toda prueba de ocupación de territorio, así, como estas cuestiones de qué valor tiene la fotografía como testimonio, como prueba de algo o de situación.
Sí. Sí, y en íntima relación con lo escucho a través de tu computadora, creo. Esta idea del espacio también en relación a, bueno, a la ocupación de un territorio, que también va de la mano de las expediciones y de las exploraciones, en el marco de las cuales se dieron estos registros, estos primeros registros en fotografía y en video, ¿sí?, de comunidades indígenas, y junto a estos registros, toda esa necesidad de cartografiar esa experiencia, y esto es algo que también Mariana lo ha trabajado mucho, en algunos trabajos hemos compartido estos análisis acerca de las etnocartografías visuales que se van generando, ¿sí? Además de los propios registros sobre comunidades indígenas, los registros sobre los espacios se creaban esta suerte de cartografía a partir de la construcción de mapas concretos que permitían referenciar geográficamente, geolocalizar a las comunidades indígenas, ¿sí? De esa manera establecer límites entre un espacio y otro. Sí, claramente, sí, y van, bueno, en consonancia con todo lo que pasa hoy, quizás en relación a esto que decía Natalio de la ocupación de los espacios, y cómo eso genera, obviamente, un montón de disputas en relación a los derechos, a las tierras y a la ocupación de las comunidades indígenas. ¿Había algo más? No sé si Valentina había planteado algo, pero no recuerdo qué. Lo que sucede con la artesanía. Ah, lo que hacen con las marcas, haciendo apropiación cultural, sobre todo con la cestería. Bueno, si no hay más comentarios, preguntas, seguimos con el cierre de Mariana, si les parece. Hola, okay. Cleo no. Cleo, ¿sigo yo? Sí. Bueno. Esperamos la orden. Nadie se atreve, ¿viste, Cleo? No. Hipercorrectes todos. Si no, después nos bajan el pulgar. Nos silencian. Bueno, no, un poco pensando en todo lo que expuso Ale, pero también en estos comentarios que surgieron y preguntas, ¿no? Como una de las primeras conclusiones o ideas que se me ocurren, tienen que ver con, bueno, que Ale en todos estos años estuvo trabajando estas imágenes o se ocupó, digamos, de estas imágenes, entendiendo que no se debe agotar ese análisis en los usos y sentidos que la imagen puede asumir en un contexto. Ale, si podés cerrar tu micrófono porque me parece que está acoplando con alguien, o Cleo. Digamos, como esas imágenes también, además de ser digamos, un atributo de belleza, teniendo esta cualidad de que hablábamos hoy de la belleza, sino que ese algo más que Ale decía cuando Cheche le preguntaba esta cuestión de lo bello y lo feo, ese algo más me parece que tiene que ver con una dimensión ética de las imágenes, ¿no? Es decir, que no solamente tenemos que pensar la cuestión de lo bello y lo feo, sino particularmente la relación entre estética y ética. Y esto en la exposición de Ale se evidenció como en estos 3 bloques en los que ella trabajó, ¿no? El primero, donde ella hizo una descripción global del contexto cultural, el marco en el que se producen y difunden las imágenes, hablando de una estetización generalizada de la experiencia, y cómo esta estetización gobierna el mundo del arte, ¿no? Este mundo del arte o este sistema del arte regido por agentes clave de legitimación, como son, bueno, los críticos, los historiadores, los antropólogos. O sea, también nos debemos incluir nosotros como agentes legitimadores. Y en relación a esto justamente me surge también un interrogante, que no quise interrumpir antes, pero un interrogante que si quiere Ale lo contesta, o comentario si podemos plantearlo también, y que tiene que ver con las figuras de algunos de estos sujetos legitimadores, en particular el curador,
porque estamos hablando del sistema del arte. Entonces, en el sistema del arte el curador tiene un rol significativo, ¿no? Justamente entre las imágenes que Ale proyectó, vi que había dos curadores y críticos de arte altamente reconocidos en el sistema del arte de nuestra región amplia, digamos, Argentina-Paraguay, como son Rodrigo Alonso y Ticio Escobar, ¿no? Legitimando, como decía Ale, con su presencia, con el gesto de la presencia, estas producciones, habilitando, autorizando, legitimando, ¿no es cierto?, estas prácticas. Entonces, por ahí es algo que a mí me hace mucho ruido, porque estos gestos me parece que tienen que ver también o involucran aspectos de la ética, no en la producción de la imagen, pero sí en la legitimación, cuando la imagen entra en todos estos circuitos que estábamos mencionando, en estos espacios de difusión, podríamos decir. Pensaba entonces también en esos entornos, digamos, en cómo... No se te escucha, Mariana. Mariana. Te muteaste. Pero fue sin querer. Sí. Ahí está. Pensaba entonces cómo en esos mismos contextos en que viven las comunidades indígenas actúan en cierto modo en espacios de resistencia al sistema del arte, ¿no? O sea, pero desgraciadamente muchas veces esto no tiene tanta visibilidad, a no ser en estos aspectos que antes se decía, se comentaba de cuando los indígenas toman la cámara y tienen el interés de mostrar esos espacios, cuando no caen digamos, en estrategias o en los usos de legitimadores de esas mismas experiencias que se cuestionan, ¿no? Que también puede ocurrir. Mariana, a ver, perdón, te puedo hacer un comentario sobre esto que estás diciendo para ver si podés profundizar en esta idea, porque entonces, ¿qué pasa ahí cuando el indígena toma la cámara y se representa a sí mismo, digamos? Pero ¿qué pasa si no tiene acceso a los mismos espacios de circulación a los cuales sí acceden los artistas? Porque son justamente esto que vos decías, mimados por los curadores o lo que sea, y por ende no terminan teniendo el mismo impacto y la misma circulación esas imágenes producidas por las poblaciones indígenas que las imágenes producidas por los y las artistas que los registran. Claro, pero ahí también hay que tener en cuenta cuál es el interés en la producción de esa imagen y cuál es el interés en la circulación. No necesariamente producen esas imágenes con un interés en que circulen en los espacios del arte, ¿no? Nosotros lo que estamos viendo actualmente es una amplia producción de imágenes y de circulación en redes sociales, que es algo muy interesante para ser estudiado también. Pero a lo que me refería también tiene que ver con que hay oportunidades en que esa toma de la cámara no necesariamente producen quiebres en los sistemas, podríamos decir, con un concepto que se estuvo utilizando, en los estereotipos de representación, y que hay veces que se utilizan de modo estratégico esos estereotipos para luchas políticas, es decir, que se produce replicando los estereotipos, pero que se los utiliza en determinadas luchas políticas. Me parece que esto estaríamos yendo para otro lado, por eso me quería un poquito más retomar lo de Ale, ¿no? Pero es algo muy interesante como para pensar esto que está planteando Cheche. Sí. Después Ale también habló en el segundo bloque, ¿no? En relación a este segundo bloque de presentación, en esta lectura muy minuciosa de ciertos rasgos iconográficos presentes en dos producciones que son sumamente complejas al momento de pensar la representación de la alteridad indígena chaqueña.
Creo que ha quedado muy clara la tensión, los bordes difusos que se plantean entre esta cuestión de la reivindicación y ese intento de ruptura con los patrones, esquemas de tetización. Y obviamente, como ahí hay un comentario que está diciendo, hay indígenas que son artistas, sí, y ahí es donde se puede ver esto que decía Cheche, como muchos sujetos artistas que proceden de grupos minorizados, no solamente indígenas, sino de grupos minorizados, tienen muchas dificultades de entrar en los sistemas del arte. En algunas oportunidades también son absorbidos por el sistema. O sea, hay distintas situaciones. Hay veces que el sistema les facilita muchas posibilidades, pero es un modo, es un nuevo modo de colonización. Por eso pensaba en la importancia justamente de promover estas líneas reflexivas y críticas acerca del uso y sentido de la fotografía etnográfica, tomando este concepto que es una construcción, ¿no? En el contexto contemporáneo, justamente a partir de preguntas capaces de anular, como diría Elizabeth Edwards, las respuestas dadas, los significados banales, los estereotipos hegemónicos. Y en tercer lugar, en relación al último bloque que Ale comentó sobre la difusión de imágenes en formato de publicaciones especiales, las relaciones entre texto, palabra y discurso verbal, bueno, creo que esto tiene que ver con lo planteado, ¿no? Esta naturaleza arbitraria, tanto de las mismas imágenes, por un lado, pero con las ideas, las valoraciones, los prejuicios que rigen a la lectura e interpretación al momento de lo que es el montaje, la diagramación editorial, que lo mismo ocurre en el montaje de una muestra expositiva, ¿no? En distintos dispositivos, una exposición o un libro requieren de un montaje, pero en el libro esta relación con la palabra tiene como mucho más peso, ¿no? En este contexto me parece que el rol y función de las fotografías en la diagramación y composición de las publicaciones impresas, tanto la ubicación, el formato, los ángulos, los recortes, la técnica y su relación con la descripción textual, los epígrafes, el índice, la información etnográfica, los títulos de los capítulos, los testimonios, las citas, evidencia justamente las posibilidades, los efectos y las motivaciones de relación con la palabra, o lo que podríamos pensar el grado, si hay equivalencia, independencia, colaboración, aporte, apoyo de, bueno, las distintas variables que justamente Edwards es una de las autoras que trabaja mucho en esta relación entre fotografía etnográfica y epígrafes, ¿no? En este sentido es que creo que las lecturas analíticas, como las que ha hecho Alejandra hoy, que ha hecho en todos sus trabajos, dan cuenta justamente de la necesidad de confrontar las nuevas producciones fotográficas con las históricas. Me parece que eso es importante, entender también cómo fueron los estereotipos históricos y cómo, si las actuales se desprenden de ese sedimento colonial o no. Más allá de una política de autores que solo reconoce personalidades pertenecientes al sector hegemónico en desmedro del reconocimiento de los sujetos, que obviamente es lo que Alejandra trabajó, de las comunidades, de los grupos minorizados que son objeto de representación. En estas nuevas experiencias visuales promovidas justamente por el mercado del arte, que involucran a objetos, imágenes y a sujetos e instituciones precisas, podemos considerar entonces los prejuicios, y acá está la cuestión ética también, de la que hablaba al principio, mediante los cuales los sectores dominantes imaginamos la realidad de los pueblos indígenas y el rol que los mismos pueblos juegan en esta producción de imágenes.
Por eso creo que hay que buscar los modos de evitar que el otro deje de ser un sujeto sin agencia, ¿no? Tenemos que entender la agencia indígena en todas estas producciones, porque lo que estamos viendo, y es lo que Ale trabaja, es que ese otro no es considerado una entidad viva, por decirlo de algún modo, ¿no? Y se convierte en un ideal estético o metafórico consumible en la pared de un museo, en una galería, en la página de un libro, en una revista de consumo masivo, en un calendario de modas. Como diría Maiden, se convierte en una abstracción imaginada. Bueno, eso es un poco. Bueno, muchas gracias, Mariana. Creo que hay muchos comentarios que quedaron allí, que fueron surgiendo a medida que ibas charlando y haciendo el cierre. Bueno, son bastantes comentarios, ¿no? Pero bueno, tenemos que cerrar, así que va a quedar esto disponible, y cualquier cosa volvemos a retomar estos temas en los encuentros que vienen. Les invitamos para, bueno, dentro de 15 días, el viernes, el cuarto módulo va a estar a cargo de Gonzalo Zubia, así que bien, también vamos a habilitar el video y más materiales en el aula virtual, y de cualquier modo se enviará por correo electrónico. Así que muchas gracias a todos, todas y todes, y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias, Ale. Gracias a ustedes. Gracias, Patricio, gracias, Mariana, Cheche, Gonzalo, Natalio. Gracias.